Está muerto. A la muerte de un parroquiano, el maestro Dogo, acompañado de su discípulo Zengen, visitó a la desconsolada familia. Sin tomarse el tiempo para expresar una palabra de condolencia, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó y preguntó a Dogo: ¿está realmente muerto? No lo diré, dijo Dogo. Y bien, insistió Zengen. No lo digo. Y se acabó, dijo Dogo. Cuando iban de regreso al templo, el furioso Zengen se volvió a Dogo y le amenazó: por Dios, si no respondes a mi pregunta, te pego. Muy bien, dijo Dogo, pega. Hombre de palabra, Zengen dio una buena bofetada a su maestro. Algún tiempo después, Dogo murió, y Zengen, todavía ansioso de que se respondiese a su pregunta, acudió al maestro Sekiso y, después de contarle lo que había pasado, le hizo la misma pregunta. Sekiso, como si conspirase con el muerto Dogo, no respondía. Por Dios, gritó Zengen. Tú también, no lo digo, dijo Sekiso, y se acabó. En ese mismo instante, Zengen experimentó un despertar. Se puede conocer la vida. La muerte también, pero no se puede decir nada sobre ella. Ninguna respuesta será verdadera, no puede serlo por la naturaleza misma de las cosas. La vida y la muerte son los misterios más profundos. Sería mejor decir que no son dos misterios, sino dos aspectos de un mismo misterio, dos puertas de un mismo secreto. Pero no se puede decir nada sobre ellas. Digas lo que digas, errarás. La vida puede ser vivida. La muerte también puede ser vivida. Son experiencias, hay que pasar por ellas y conocerlas. Nadie puede responder tus preguntas. ¿Cómo puede responder la vida? O la muerte. A no ser que vivas, a no ser que mueras, ¿quién va a responder? Pero se han dado muchas respuestas, y recuerda, todas las respuestas son falsas. No hay nada que elegir. No es que una respuesta sea correcta y otras respuestas sean incorrectas, todas las respuestas son incorrectas. No hay nada que elegir. Solo la experiencia, no las respuestas, puede responder. Así que esto es lo primero que hay que recordar cuando estás junto a un misterio real, no un acertijo creado por el hombre. Si es un acertijo creado por el hombre, puede ser respondido, porque entonces es un juego mental, tú creas la pregunta y también la respuesta. Pero si estás frente a algo que tú no has creado, ¿cómo vas a responderlo? ¿Cómo puede responderlo la mente humana? Es incomprensible para la mente humana. La parte no puede abarcar al todo. El todo solo lo puedes abarcar convirtiéndote en el todo. Puedes lanzarte a ello y perderte, y ahí estará la respuesta. Os contaré una anécdota que a Ramakrishna le encantaba contar. Solía decir, sucedió que una vez hubo un gran festival junto al mar, en la playa. Había reunidas allí miles de personas y de pronto todos ellos quedaron absorbidos en una pregunta: si el mar es inconmensurable o mensurable, si tiene fondo o no, es ándabal o insondable. Por casualidad, había también allí un hombre completamente hecho de sal. Él dijo: esperad y discutid, y yo entraré en el océano y lo descubriré, porque, ¿cómo puede uno saberlo sin entrar en ello? De forma que el hombre de sal se tiró al océano. Pasaron las horas, días, meses, y la gente empezó a volver a sus casas. Habían esperado lo suficiente y el hombre de sal no regresaba. El hombre de sal, en el momento en que entró en el océano, empezó a disolverse, y para cuando llegó al fondo ya no era. Llegó a saber, pero no pudo regresar. Y los que no sabían lo discutieron durante mucho tiempo. Puede que llegasen a alguna conclusión, porque a la mente le encanta llegar a conclusiones. Cuando se alcanza una conclusión, la mente se siente a gusto, de ahí que existan tantas filosofías. Todas las filosofías existen para satisfacer una necesidad, la mente pregunta y la mente no puede permanecer con la pregunta, es incómodo, permanecer con la pregunta no parece conveniente. Es necesaria una respuesta, e incluso cuando esta es falsa servirá, la mente se queda en paz. Ir y tirarse al agua es peligroso. Y recuerda, Ramakrishna dice la verdad, todos somos hombres de sal en lo que respecta al océano, el océano de la vida y la muerte. Somos hombres de sal, nos disolveremos en él porque procedemos de él. Estamos hechos de él. Nos disolveremos. Así que la mente siempre tiene miedo de entrar en el océano, está hecha de sal, seguro que se disolverá.
Tiene miedo, así que se queda en la orilla, discutiendo cosas, debatiendo, argumentando, creando teorías, todas falsas, porque se basan en el miedo. Un hombre valiente se tirará y se resistirá a aceptar ninguna respuesta que no sea conocida por él mismo. Somos cobardes, por eso aceptamos la respuesta de cualquiera, de Mahavir, Buda o Cristo. Sus respuestas no pueden ser nuestras respuestas. Ningún conocimiento de nadie puede ser tuyo. Puede que ellos hayan sabido, pero su conocimiento es solo información para ti. Tú tendrás que saber. Solo cuando es tuyo propio, es conocimiento, de otra forma no te dará alas, por el contrario, colgará de tu cuello como una piedra, te convertirás en su esclavo. No conseguirás la liberación, no te liberarás de ello. Dice Jesús, la verdad libera. ¿Has visto que alguien se libere con teorías? La experiencia libera, sí, pero las teorías acerca de toda experiencia. No, nunca. Pero la mente tiene miedo de dar el salto, porque la mente está hecha del mismo elemento que el universo, si das el salto te perderás. Llegarás a saber, pero solo sabrás cuando no seas. El hombre de sal llegó a saber. Él tocó la profundidad misma. Él llegó al mismísimo centro, pero no pudo regresar. Incluso si hubiese podido, ¿cómo lo relataría? Incluso si regresara su lenguaje pertenecería al centro, a la profundidad, y tu lenguaje pertenece a la orilla, a la periferia. No hay ninguna posibilidad de comunicación. No puede decir nada de forma significativa, solo puede permanecer en silencio de forma significativa, con significado. Si dice algo, él mismo se sentirá culpable, porque sabrá inmediatamente que todo lo que sabe no ha sido transferido a través de las palabras, su experiencia queda detrás. Solo han llegado a ti las palabras, muertas, rancias, vacías. Las palabras pueden ser comunicadas, pero no la verdad. La verdad solo puede ser indicada. El hombre de sal puede decirte, ven tú también. Él puede invitarte, salta conmigo al océano. Pero eres muy listo y le dirás, primero responde a mi pregunta. Si no, ¿cómo sé que tienes razón? Primero déjame considerar y pensar y darle vueltas y sopesarlo, luego te seguiré. Cuando mi mente esté convencida, entonces saltaré. Pero la mente nunca está convencida, no puede estar convencida. La mente no es otra cosa que un proceso de duda, nunca puede estar convencida, puede seguir discutiendo infinitamente, porque en torno a cualquier cosa que digas puede crear una discusión. Estuve viajando una vez con Mullah Nasruddin. En una estación, en una parada, alguien nuevo entró en el compartimento. Parecía conocer a Nasruddin. Se saludaron y luego dijo, ¿cómo estás, Nasruddin? Nasruddin dijo, bien. Perfectamente. Entonces el hombre dijo, ¿y cómo está tu mujer? Nasruddin respondió, también está bien, gracias. ¿Y cómo están los niños? Nasruddin dijo, todos están bien, gracias. Yo estaba sorprendido. Cuando el hombre bajó en otra parada le pregunté a Nasruddin, ¿de qué se trata? Porque sé muy bien que no tienes esposa. No tienes ningún niño. Nasruddin dijo, yo también lo sé, pero, ¿para qué crear una discusión? Muchas veces los budas han asentido con vosotros tan solo para no crear una discusión. Han permanecido en silencio, para no crear ninguna discusión. No han dicho mucho, pero lo que han dicho ha creado suficiente discusión en torno a ello. Tejeréis teorías, fabricaréis filosofías y quedaréis tan absorbidos en ellas que olvidaréis completamente que el océano está ahí al lado. Os olvidaréis completamente de que existe el océano. Los filósofos se olvidan completamente de lo que es la vida. Siguen pensando y pensando y pensando y saliéndose del camino, porque la mente es la distancia de la verdad. Cuanto más estás en la mente, más lejos estás de la verdad, cuando menos en la mente, más cerca. Si no hay mente, incluso por un solo instante, has dado el salto, pero entonces te haces uno con el océano. Así que lo primero que hay que recordar es, si es una pregunta creada por ti, sin relación con el misterio existencial del universo, entonces puede ser respondida. En realidad, solo las preguntas matemáticas se pueden responder. Por eso las matemáticas son una ciencia tan claramente delimitada, porque todo el asunto está creado por el hombre. Las matemáticas no existen en el universo, por eso las matemáticas son la ciencia más pura,
puedes estar seguro sobre ellas, tú has creado todo el juego. Hay árboles, pero no un árbol, 2, 3 árboles, 4 árboles, los números no existen ahí. Tú creas los números, tú creas la base misma, y luego preguntas, ¿cuántos? Si se añaden 2 a 2, ¿cuál es la conclusión? ¿Cuál es el resultado? Puedes responder 4, y esa respuesta será verdadera, porque tú has creado todo el juego, todas las reglas, 2 y 2 son 4. Pero en la existencia eso no es verdad, porque en la existencia no existe ninguna aritmética, que es un asunto totalmente inventado por el hombre. De forma que puedes seguir, y crear tantas matemáticas, tantas aritméticas como quieras. Antes se pensaba que solo había una matemática, ahora se sabe que puede haber muchas, porque el hombre puede crearlas. Antes se creía que solo había una geometría, la de Euclides, ahora se sabe que se pueden crear tantas geometrías como se quiera, porque están creadas por el hombre. Así que ahora hay geometría euclidiana y geometría no euclidiana. Muchos matemáticos han jugado con los números. Leibniz trabajó con 3 dígitos, 1, 2, 3. En las matemáticas de Leibniz, 2 y 2 no puede ser 4, porque el 4 no existe, 1, 2, 3, solo hay 3 dígitos, de forma que en las matemáticas de Leibniz 2 y 2 serán 10, porque después del 3 viene el 10. El 4 no existe. Einstein trabajó con 2 dígitos, 1 y 2, así que 2 y 2 en las matemáticas de Einstein serán 11. Y tiene razón, porque todo el juego está hecho por el hombre. Depende de ti. No hay necesidad interna de creer en 9 o 10 dígitos, excepto que el hombre tiene 10 dedos, de forma que la gente empezó a contar con los dedos. Por eso el 10 se convirtió en la unidad básica por todo el mundo, si no, no hay necesidad. Las matemáticas son un producto del pensamiento, puedes hacer una pregunta y se te dará una respuesta correcta, pero a excepción de las matemáticas, todo entra en lo misterioso. Si pertenece a la vida, no se puede dar ninguna respuesta. Y todo lo que digas será destructivo, porque el todo no puede ser dicho. Las palabras son tan estrechas como un túnel, no puedes meter el cielo en ellas a la fuerza, es imposible. Lo segundo a recordar: cuando preguntes algo a un maestro no es un filósofo, no es un pensador, sabe, ve. Cuando preguntes algo a un maestro, no busques y no esperes su respuesta, porque él es la respuesta. Cuando preguntes algo, no estés atento a la respuesta, esté atento al maestro, porque él es la respuesta. Él no te va a dar ninguna respuesta, su presencia es la respuesta, pero erráis. Vas y haces una pregunta, toda tu mente está atenta a la pregunta y esperas una respuesta, pero el maestro, todo su ser, su presencia, es la respuesta. Si le miras, si le observas, recibirás una indicación. Su silencio, la forma en que te mira en ese momento, la forma en que camina, la forma en que se comporta, la forma en que permanece silencioso o habla, el maestro es la respuesta, porque la respuesta radica en su indicación. El maestro puede mostrarte la verdad, pero no puede decirla. Y tu mente siempre está obsesionada con la respuesta, ¿qué va a decir? Si vas a un maestro, aprende a estar atento a su presencia, no estés demasiado orientado a la cabeza, y no insistas, porque solo se puede dar cada respuesta cuando ha llegado el momento, no insistas, porque no es cuestión de tu insistencia, algo correcto solo se te puede dar cuando tú estás preparado, cuando estás a punto. Así que cuando estés cerca de un maestro puedes preguntarle, pero luego espera. Has preguntado y él sabe. Incluso si no has preguntado, él sabe lo que te está preocupando por dentro. Pero no te puede dar nada ahora mismo, puede que no estés preparado. Y si no estás preparado y se te da algo, no te llegará, porque solo en una cierta disposición pueden penetrar en ti ciertas cosas. Cuando estás dispuesto puedes entender. Cuando estás dispuesto, estás abierto, receptivo. Se te dará la respuesta, pero no necesariamente con palabras, el maestro la revelará de muchas formas. Él puede hacerlo. Puede idear muchos métodos para indicarla, pero tú tendrás que estar dispuesto. El mero hecho de hacer una pregunta no significa que estés dispuesto. Puedes preguntar, incluso los niños pueden formular preguntas tan misteriosas que ni siquiera un Buda sea capaz de responderlas. Pero solo por haber preguntado, el mero hecho de ser lo suficientemente articulado como para formular una pregunta, no significa que estés dispuesto,
porque las preguntas proceden de muchas fuentes. A veces es simplemente curiosidad. Un maestro no está ahí para satisfacer tu curiosidad, porque tu curiosidad es infantil. Preguntaste incidentalmente y así mostraste que no estabas interesado y no que vas a utilizar la respuesta en forma alguna. Alguien ha muerto y tú simplemente haces la pregunta, ¿qué es la muerte?, y al momento te has olvidado de ello. La curiosidad es infantil, y ningún maestro gastará su aliento en tu curiosidad. Cuando preguntas algo, puede que sea solo una inquietud intelectual, filosófica, te interesa, pero intelectualmente. Quisieras una respuesta para tener más conocimiento, pero tu ser seguirá sin ser afectado. Entonces un maestro no se interesa, porque él solo está interesado en tu ser. Cuando haces una pregunta como si tu vida y tu muerte dependiesen de ella, entonces, si no recibes una respuesta, la echarás en falta, todo su ser permanecerá hambriento de ella. Tienes sed, todo tu ser está listo para recibirla, y si recibes la respuesta, la digerirás, se convertirá en tu sangre y tus huesos, y entrará en el mismísimo latido de tu corazón, solo entonces estará un maestro dispuesto a responderte. Entonces preguntas y el maestro tratará de ayudarte a estar dispuesto para recibir la respuesta. Entre tu pregunta y la respuesta del maestro puede que haya un gran espacio, tú preguntas hoy, y puede que él te responda después de 12 años, porque tienes que estar dispuesto, tienes que estar abierto, no cerrado, y tienes que estar dispuesto para absorber la respuesta hasta la mismísima médula de tu ser. Ahora intenta comprender esta parábola. A la muerte de un parroquiano, el maestro Dogo, acompañado de su discípulo Zengen, visitó a la desconsolada familia. Sin tomarse el tiempo para expresar una palabra de condolencia, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó, y preguntó a Dogo, ¿está realmente muerto? Lo primero, cuando la muerte está ahí tienes que ser respetuoso, porque la muerte no es un fenómeno ordinario, es el fenómeno más extraordinario del mundo. Nada es más misterioso que la muerte. La muerte alcanza el centro mismo de la existencia, y cuando ha muerto un hombre estás en terreno sagrado, es el momento más sagrado. No, la curiosidad ordinaria no está permitida. Es irrespetuosa. Particularmente en Oriente, se respeta más la muerte que la vida, y Oriente ha vivido mucho tiempo para llegar a esta conclusión. En Occidente se respeta más la vida que la muerte, por eso hay tanta tensión, tanta preocupación y tanta angustia, tanta locura. ¿Por qué? Si respetas más a la vida tendrás miedo a la muerte, y entonces considerarás la muerte como un enemigo. Y si la muerte es un enemigo, permanecerás tenso toda tu vida, porque la muerte puede llegar en cualquier momento. Tú no la aceptas, la rechazas, pero no puedes destruirla. La muerte no puede ser destruida. Puedes rechazarla, puedes negarla, puedes estar temeroso, asustado, pero está ahí, a la vuelta de la esquina, siempre contigo, como una sombra. Estarás temblando toda tu vida, y estás temblando, y detrás del miedo, de todos los miedos, si buscas profundamente, encontrarás el miedo a la muerte. Siempre que tienes miedo es que algo te ha dado una indicación de la muerte. Si tu banco se declara en bancarrota y tú te llenas de miedo y temblor o ansiedad, es también una ansiedad respecto a la muerte, porque tu balance bancario no es otra cosa que una seguridad contra la muerte. Ahora estás más abierto, vulnerable. ¿Quién te protegerá ahora si la muerte llama a tu puerta? Si te pones enfermo, si envejeces, ¿quién te cuidará? La garantía estaba allí, en el banco, y el banco se ha declarado en bancarrota. Te aferras al prestigio, al poder, a la posición, o porque cuando tienes una posición eres tan importante que estás más protegido por la gente. Cuando no estás en el poder, te vuelves tan impotente que nadie se preocupa en forma alguna por quién eres tú. Cuando estás en el poder tienes amigos, familia, seguidores, cuando no estás en el poder, todo el mundo se va. Había una protección, había alguien que se preocupaba, ahora no le importas a nadie. En cualquier cosa que te asuste, si buscas profundamente, encontrarás la sombra de la muerte por alguna parte. Te aferras a un marido, tienes miedo de que pueda irse, o te aferras a una esposa, temeroso de que pueda dejarte. ¿Cuál es el miedo? ¿Es realmente miedo a un divorcio, o es miedo a la muerte? Es miedo a la muerte, porque en el divorcio te quedas solo. El otro te da una protección, la sensación de que no estás solo, que alguien está contigo. En los momentos en los que necesites a alguien,
tendrás a alguien a quien recurrir. Pero la esposa se ha ido, o el marido se ha ido, y ahora te han dejado solo. ¿Quién te protegerá? ¿Quién te cuidará cuando estés enfermo? Cuando la gente es joven no necesita tanto una esposa o un marido, pero cuando son viejos, su necesidad es mayor. Cuando eres joven es una relación sexual. Cuanto más mayor te haces, más se vuelve una relación de vida, porque ahora, si el otro te deja, inmediatamente está ahí la muerte. Siempre que tengas miedo, trata de explorar, y encontrarás que la muerte está detrás, escondida por alguna parte. Todo miedo es a la muerte. La muerte es la única fuente de miedo. En Occidente, la gente está muy asustada, preocupada, ansiosa, porque tiene que luchar continuamente contra la muerte. Amas la vida, respetas la vida. Por eso en Occidente no se respeta a los ancianos. Los jóvenes son respetados, porque los ancianos se han acercado más a la muerte, ya están en su poder. La juventud es respetada en Occidente, pero la juventud es un fenómeno transitorio. Ya se te está yendo de las manos. En Oriente se respeta a los ancianos porque se respeta a la muerte, y como en Oriente la muerte es respetada, no hay miedo a la muerte. La vida es solo una parte, la muerte es la culminación. La vida es solo el proceso, la muerte es el crescendo. La vida es solo avanzar, la muerte es llegar. Y ambas son una. Así que respetarás más, el camino o la meta. El proceso o el florecimiento. La muerte es la flor. La vida no es más que el árbol. Y el árbol existe para la flor no existe para el árbol. El árbol debería sentirse feliz, el árbol debería bailar cuando llega la flor. Así que en Oriente la muerte es respetada, no solo se la acepta, se le da la bienvenida. Es un huésped divino. Cuando llama a la puerta, significa que el universo está listo para recibirte de regreso. En Oriente respetamos a la muerte. Y este joven, Zengen, entró sin ni siquiera expresar una palabra de condolencia o respeto. Simplemente se puso curioso. No solo eso, fue muy irrespetuoso, golpeó el ataúd y preguntó a Dogo, ¿está realmente muerto? Su pregunta es hermosa, pero no es el momento adecuado. La pregunta es adecuada, pero el momento que ha elegido, no. Estar curioso ante la muerte es infantil, hay que ser respetuoso, guardar silencio, esa es la única forma de tener una relación con el fenómeno. Cuando muere alguien, algo realmente profundo está sucediendo. Si puedes sencillamente sentarte allí y meditar, se te revelarán muchas cosas. Hacer preguntas es tonto. Cuando la muerte está ahí, ¿por qué no meditar? Preguntar puede ser solo un truco para evitar la situación, puede ser tan solo una medida de seguridad para no mirar la muerte directamente. He observado a la gente cuando va a incinerar o cremar a alguien, empiezan a hablar demasiado. En el campo de la cremación discuten muchos asuntos filosóficos. Durante mi infancia me encantaba seguir a todo el mundo. No importaba quién muriese, yo iba allí. Incluso mis padres se asustaron muchísimo, me decían, ¿por qué vas? Ni siquiera conocemos a ese hombre. No hay necesidad de ir. Esa no es la cuestión, respondía yo. No es el hombre lo que me interesa. La muerte es un fenómeno tan hermoso, y uno de los más misteriosos. No deberíamos perdérnoslo. Así que en el momento que oía que alguien había muerto, iba allí, siempre observando, esperando, siendo testigo de lo que sucedía. Y observé a la gente discutir de muchas cosas, problemas filosóficos tales como, ¿qué es la muerte? Y alguien decía, nadie muere. El ser interno es inmortal. Discutían los Upanishads, el Gita, y citaban autoridades en la materia. Yo empecé a sentir, están evitando. Enzarzándose en una discusión, están evitando el fenómeno que está sucediendo. No están mirando al muerto. Y está ahí. La muerte está ahí y estáis discutiendo acerca de ella. ¡Qué tontos! Tienes que guardar silencio. Si puedes permanecer en silencio cuando está ahí la muerte, de pronto verás muchas cosas, porque la muerte no es solo una persona que deja de respirar. Están sucediendo muchas cosas. Cuando muere una persona, su aura comienza a descender. Si estás en silencio, puedes sentirlo, una fuerza de energía, un campo de energía vital, replegándose, regresando al centro. Cuando nace un niño sucede justo lo contrario.
Cuando nace un niño, un aura comienza a extenderse, empieza cerca del ombligo. Igual que cuando arrojas un guijarro a un lago tranquilo, las ondas empiezan y van expandiéndose y expandiéndose, así la respiración, cuando nace un niño, es igual a un guijarro en el lago. Cuando el niño respira, el centro del ombligo es golpeado. El primer guijarro ha sido arrojado en el lago tranquilo y las ondas van expandiéndose. Continúas expandiéndote toda tu vida. Hacia la edad de 35 tu aura está completa, en su cima. Luego comienza a descender. Cuando una persona muere, el aura regresa al ombligo, cuando llega al ombligo, se convierte en energía concentrada, luz concentrada. Si estás en silencio puedes sentirlo, sentirás una atracción. Si te sientas cerca de un muerto sentirás como si una brisa sutil soplase hacia el muerto, y tú estás siendo arrastrado. El muerto está contrayendo toda su vida, todo el campo que era él. Muchas cosas comienzan a suceder en torno a un muerto. Si amaba muy profundamente a una persona, eso significa que ha dado una parte de su energía de vida a esa persona, y cuando una persona muere, inmediatamente esa parte que había dado a otra persona deja a esa persona y va al muerto. Si mueres aquí y tu amante vive en Hong Kong, algo abandonará a tu amante inmediatamente, porque le has dado una parte de tu vida y esa parte regresará a ti. Por eso, cuando muere un ser amado sientes que algo en ti se ha ido también, algo ha muerto también en ti. Una profunda herida, un profundo espacio existirá ahora. Siempre que muere un amante, algo muere también en la persona amada, porque estaban profundamente involucrados. Y si has amado a muchísimas personas, por ejemplo, si muere una persona como Dogo, un Buda, desde todo el universo la energía se mueve de vuelta al centro. Es un fenómeno universal, porque él estaba involucrado en muchísimas vidas, millones de vidas, y su energía regresará de todas partes. Las vibraciones que había dado a tantos seres les dejarán, se moverán hacia la fuente original, se convertirán de nuevo en una concentración junto al ombligo. Si observas, sentirás ondas regresando en orden inverso, y cuando están totalmente concentradas en el ombligo puedes ver una tremenda energía, una tremenda fuerza de luz. Y entonces ese centro abandona el cuerpo. Se dice que hombre muere cuando se ha producido la detención de la respiración, y tú piensas que está muerto. No está muerto, eso lleva tiempo. A veces, si la persona ha estado involucrada en millones de vidas, le tomará muchos días morir, por eso con los sabios, los santos, en particular en Oriente, nunca incineramos sus cuerpos. Solo los santos no son incinerados, todos los demás son incinerados, porque su implicación no es tanta, en unos minutos se acumula la energía, y ya no son parte de esta existencia, pero con los santos la energía lleva mucho tiempo. A veces muchísimo tiempo, por eso, si vas a Shirdi, el pueblo de Sai Baba, aún sentirás que algo está sucediendo, la energía aún sigue llegando, está tan involucrado que para mucha gente aún está vivo. La tumba de Sai Baba no está muerta. Aún está viva. Pero no sentirás lo mismo junto a muchas tumbas, por regla general están muertas. Con muertas quiero decir que han recogido toda su implicación. Han desaparecido. Cuando muera, no enterréis mi cuerpo, no lo incineréis. Porque estaré involucrado en vosotros, en muchos de vosotros. Y si puedes sentir, un sabio permanece vivo durante muchos años, a veces miles de años, porque la vida no es solo del cuerpo. La vida es un fenómeno de energía. Depende de la implicación, de con cuántas personas te hayas involucrado. Y una persona como Buda no solo está involucrada con personas, está involucrada incluso con árboles, pájaros, animales, su implicación es tan profunda que, si muere, su muerte durará al menos 500 años. Se cuenta que Buda dijo, mi religión será una fuerza viva durante solo 500 años. Y aquí está el significado, porque él fue una fuerza viva durante 500 años. Tardó 500 años en salir totalmente de la implicación. Cuando sucede la muerte, guarda silencio. Observa. En todo el mundo, siempre se presentan respetos a un muerto, se guarda silencio, se permanece en silencio durante unos minutos, sin saber por qué. Se ha continuado con esta tradición por todo el mundo. ¿Por qué silencio? La tradición es significativa. Puede que no sepas por qué, puede que no te des cuenta, y puede que tu silencio esté lleno de charla interna, o puede que lo hagas solo como un ritual, eso depende de ti. Pero el secreto está ahí.
Sin tomarse el tiempo para expresar una palabra de condolencia, Zengen se acercó al ataúd, lo golpeó, y preguntó a Dogo, ¿está realmente muerto? Su pregunta es correcta, pero no es el momento adecuado. Ha elegido una mala oportunidad. Este no es el momento de hablar de ello, este es el momento de estar con ello. Y el hombre que había muerto debió haber sido alguien muy profundo, de otra forma Dogo no habría ido a presentar sus respetos. Dogo era un hombre iluminado. El discípulo que había muerto debió haber sido algo. Y Dogo estaba allí para hacer algo más por él. Un maestro puede ayudarte cuando estás vivo, un maestro puede ayudarte aún más cuando estás muerto, porque en la muerte se produce una profunda entrega. En vida siempre te estás resistiendo, luchando, incluso con tu maestro, sin entregarte o entregándote a medias, lo que significa nada. Pero cuando te estás muriendo, la entrega es más fácil, porque la muerte y la entrega son un mismo fenómeno. Cuando todo el cuerpo está muriendo puedes entregarte fácilmente. Es difícil luchar, es difícil resistirse. Tu resistencia está ya siendo rota, tu cuerpo está entrando en un estado de dejarse ir, eso es la muerte. Dogo estaba allí para algo especial, y este discípulo le hizo una pregunta. La pregunta era adecuada, pero el momento no. No lo diré, dijo Dogo. Y bien, insistió Zengen. No lo digo, y se acabó, dijo Dogo. Lo primero, ¿qué se puede decir acerca de la muerte? ¿Cómo vas a decir algo sobre la muerte? No es posible que ninguna palabra lleve el significado de la muerte. ¿Qué significa esta palabra muerte? Es simplemente una puerta más allá de la cual no sabemos lo que sucede. Vemos a un hombre desaparecer tras la puerta. Podemos ver hasta la puerta, y luego el hombre simplemente desaparece. Vuestra palabra muerte solo puede dar el significado de una puerta. Pero, ¿qué sucede realmente más allá de la puerta? Porque la puerta no es la cuestión. La puerta es para pasar por ella. Y luego, ¿qué le sucede al que desaparece tras la puerta, más allá de la cual no podemos ver? ¿Qué le sucede? ¿Y qué es esta puerta? Solo la detención de la respiración. Es la respiración todo en la vida. No tienes otra cosa que la respiración. La respiración se detiene, el cuerpo se deteriora, si solo eres cuerpo y respiración, entonces no hay problema. Entonces la muerte no es nada. No es una puerta a nada. Es simplemente una detención, no una desaparición. Es como un reloj. El reloj hace tic-tac, está funcionando, luego se para, no preguntas a dónde ha ido el tic-tac, eso no tendría sentido. No ha ido a ningún sitio. No se ha ido en absoluto, simplemente se ha parado, era un mecanismo y algo ha ido mal en él, puedes reparar el mecanismo y entonces habrá tic-tac de nuevo. Es la muerte como un reloj que se para. Solo eso. Si es así, no es un misterio. No es nada, en realidad. Pero ¿cómo va a desaparecer la vida tan fácilmente? La vida no es mecánica. La vida es consciencia. El reloj no es consciente. Tú puedes escuchar el tic-tac, el reloj nunca lo ha escuchado. Tú puedes escuchar el latido de tu propio corazón. ¿Quién es ese que escucha? Si solo el latido del corazón es la vida, entonces, ¿quién es este que escucha? Si la respiración es la única vida, ¿cómo puedes darte cuenta de tu respiración? Por eso, todas las técnicas orientales de meditación utilizan la consciencia de la respiración como una técnica sutil, porque si te vuelves consciente de tu respiración, entonces, ¿quién es esta consciencia? Debe de ser algo que está más allá de la respiración, porque puedes observarla, y el observador no puede ser el objeto. Puedes ser testigo de ella, puedes cerrar los ojos y ver cómo tu respiración entra y sale. ¿Quién es el que ve? El testigo. Debe ser una fuerza separada que no depende de la respiración. Cuando la respiración desaparece, es un reloj que se para, pero, ¿a dónde va esta consciencia? ¿A qué lugar se va esta consciencia? La muerte es una puerta, no una detención. La consciencia entra, pero tu cuerpo se queda en la puerta, igual que vosotros habéis entrado aquí y habéis dejado los zapatos en la puerta. El cuerpo se queda fuera del templo y tu consciencia entra en el templo. Es el fenómeno más sutil, la vida no es nada ante él. Básicamente, la vida es solo una preparación para morir, y solo son sabios los que aprenden a morir en la vida. Si no sabes cómo morir, te has perdido todo el significado de la vida,
vivir es una preparación, es un entrenamiento, es una disciplina. La vida no es el fin, es solo una disciplina para aprender el arte de morir. Pero tienes miedo, estás asustado. Ante la mera palabra muerte te pones a temblar. Eso significa que aún no has conocido la vida, porque la vida nunca muere. La vida no puede morir. De alguna forma te has identificado con el cuerpo, con el mecanismo. El mecanismo morirá, el mecanismo no puede ser eterno, porque el mecanismo depende de muchas cosas, es un fenómeno condicionado. La consciencia es incondicional, no depende de nada, puede flotar como una nube en el cielo, no tiene raíces, no es causada, nunca nace, así que no puede morir. Siempre que alguien se muere tienes que estar meditativo junto a él, porque estás junto a un templo, es terreno sagrado, no seas infantil. No traigas curiosidades, guarda silencio para poder observar y ver, está sucediendo algo muy significativo, no te pierdas el momento. Y cuando la muerte está ahí, ¿por qué preguntar acerca de ella? ¿Por qué no mirarla? ¿Por qué no observarla? ¿Por qué no ir con ella unos pocos pasos? No lo diré, dijo Dogo. Y bien, insistió Zengen. No lo digo. Y se acabó, dijo Dogo. Cuando iban de vuelta al templo, el furioso Zengen se volvió a Dogo y le amenazó, por Dios, si no respondes a mi pregunta, te pego. Esto es posible en Zen, que incluso un discípulo pueda pegar al maestro, porque el Zen es conforme a la realidad y muy auténtico. Un maestro Zen no crea en torno a sí el fenómeno, soy más sagrado que tú. No dice, soy tan superior. ¿Cómo va a decir a alguien que ha llegado, yo soy superior y tú inferior? El discípulo puede pensar que él es superior, pero el maestro no puede reclamar ninguna superioridad, porque la superioridad solo puede ser reclamada por el ego, que es impotente, inferior. La fortaleza solo es pretendida por la debilidad, cuando estás inseguro, reclamas seguridad, cuando estás enfermo, reclamas salud, cuando no sabes, pretendes conocimiento. Tus pretensiones existen simplemente para ocultar la verdad. Un maestro no reivindica. No puede decir, soy superior. Eso es absurdo. ¿Cómo va a decir un sabio, soy superior? Así que un maestro Zen puede permitir que le pegue un discípulo, y puede disfrutar todo el asunto. Nadie más en el mundo ha hecho eso, por eso los maestros Zen son excepcionales, no puedes encontrar flores más raras que ellos. Este Dogo es en realidad tan superior, que te permite incluso que le pegues, su superioridad no queda desafiada con ello. No puedes desafiarle de ninguna forma, y no puedes rebajarle en modo alguno. Él ya no está ahí. Es una casa vacía. Y sabe que un discípulo solo puede ser tonto. No se espera otra cosa, porque un discípulo es ignorante. Se necesita compasión. Y el discípulo está destinado a hacer cosas en su ignorancia, cosas que no son apropiadas, porque, ¿cómo va a hacer cosas apropiadas una persona inapropiada? Si fuerzas cosas apropiadas a una persona inapropiada, quedará paralizada, se cortará su libertad. Y un maestro existe para ayudarte a ser libre, así que pegar está permitido. De hecho, no es irreverencia, en realidad, el discípulo ama también tanto al maestro que se puede acercar así. Incluso pegar a una persona es un tipo de intimidad, no puedes pegar a cualquiera. A veces sucede que incluso un niño pega a su padre, o que un niño pega un sopapo a su madre. No lleva ningún antagonismo, es solo que el niño acepta a la madre tan profunda e íntimamente que siente que nada es inapropiado. Y el niño sabe que será perdonado. Así que no hay miedo. Un maestro perdona infinitamente, incondicionalmente. El discípulo estaba muy enfadado porque había hecho una pregunta muy significativa, a él le parecía significativa. No podía concebir por qué Dogo se comportaba tan obstinadamente y le decía, no. Y se acabó. No voy a decir nada más. Cuando haces una pregunta la haces a causa de tu ego, y cuando no hay respuesta, el ego se siente herido. El discípulo estaba herido, su ego estaba molesto, no podía creerlo, y esto debió haber sucedido delante de mucha gente. No estaban solos, había mucha gente, debieron verlo. Y delante de esa gente, el maestro dijo, no. Y se acabó. No voy a decir nada. Todos debieron pensar, este discípulo es un tonto, haciendo preguntas irrelevantes. Zengen debió haber estado hirviendo.
Cuando se encontró a solas con el maestro volviendo al monasterio le dijo: «Por Dios, si no respondes mi pregunta, te pego». «Muy bien», dijo Dogo, «pégame. Termina con esto. Si estás enfadado, entonces acaba con ello». Un maestro siempre está listo para sacar todo lo que hay en ti, incluso tu negatividad. Incluso si vas a pegarle, te lo permitirá. ¿Quién sabe? Pegando al maestro puede que te des cuenta de tu negatividad, puede que te des cuenta de tu enfermedad, de tu perturbación, de tu locura. Pegar al maestro se puede convertir en una iluminación repentina, quién sabe. Y un maestro existe para ayudarte en todas las formas. Así que Dogo dijo: «Muy bien, adelante, pega». Hombre de palabra, Zengen dio una buena bofetada a su maestro. Algún tiempo después, Dogo murió, y Zengen, todavía ansioso de que se respondiese a su pregunta, acudió al maestro Sekiso y, después de contarle lo que había pasado, le hizo la misma pregunta. Sekiso, como si conspirase con el muerto Dogo, no respondía. Todos los maestros están siempre en una conspiración secreta. Si son maestros en absoluto, siempre están juntos, incluso si se contradicen, pertenecen a la misma conspiración, incluso si a veces dicen que el otro está equivocado, están en una conspiración. Buda y Mahavir eran contemporáneos y andaban por la misma provincia, Bihar conocida por ese nombre, por su causa, Bihar significa su campo de movimiento. Anduvieron por todo el lugar. A veces coincidieron en el mismo pueblo. Sucedió que una vez se hospedaron en la misma posada de carretera. La mitad de la posada estaba ocupada por Buda y la otra mitad por Mahavir. Pero nunca se encontraron, sin embargo continuamente se refutaron. Los discípulos solían ir de un maestro al otro. Esto ha seguido siendo un problema, ¿por qué? Buda a menudo se reía y hacía chistes sobre Mahavir. Decía: «¿Qué tío? Así que dice que está iluminado. Dice que es omnisciente. Pues he oído que dicen que sucedió una vez que llamó a una puerta para pedir comida y no había nadie dentro, y he oído que dice que es omnisciente. Y ni siquiera sabía eso, que la casa estaba vacía». Y continuaba burlándose. Decía: «Mahavir caminaba una vez y se tropezó con la cola de un perro. Solo se dio cuenta de que el perro estaba allí cuando saltó y ladró, porque era por la mañana y estaba oscuro. Y ese tipo dice que es omnisciente». Y continuaba haciendo chistes. Contó muchos chistes en contra de Mahavir. Son bellos. Buda y Mahavir conspiraban, y no se ha comprendido esto, ni los jainas ni los budistas, no han entendido nada. Piensan que estaban uno en contra del otro, y jainas y budistas han permanecido mutuamente en contra durante estos 2000 años. No estaban uno contra el otro. Estaban haciendo su papel, tratando de ayudar a la gente. Son dos tipos diferentes. Algunos pueden ser ayudados por Mahavir, y otros pueden ser ayudados por Buda. La persona que puede ser ayudada por Buda no puede ser ayudada por Mahavir, a esa persona hay que alejarla de Mahavir. Y la persona que puede ser ayudada por Mahavir no puede ser ayudada por Buda, a esa persona hay que alejarla de Buda. Por eso hablaban uno en contra del otro. Era una conspiración. Pero había que ayudar a todo el mundo, y son dos tipos diferentes, dos estilos absolutamente diferentes. ¿Cómo iban a estar uno contra el otro? Nadie que se ilumina está contra otra persona iluminada, no puede estarlo. Puede que hable como si lo estuviera, porque sabe que el otro lo comprenderá. De Mahavir no se cuenta nunca que dijese algo sobre los chistes que Buda iba diciendo aquí y allá. Se mantuvo completamente en silencio. Ese era su estilo. Estando completamente silencioso, sin ni siquiera refutar, estaba diciendo: «Dejad solo a ese tonto». Llegaban informes cada día, la gente venía y decía: «Ha dicho esto», y Mahavir ni siquiera hablaba de ello. Y eso encajaba, porque era muy anciano, 30 años más que Buda, y no era bueno para él bajar y luchar con un joven. Así es como son los jóvenes tontos. Pero igual que Buda, estaba contra los profesores más viejos que él. Hablaba sobre ellos, hablaba contra ellos, argumentaba contra ellos. Están en una conspiración. Tienen que estarlo. Tienen que dividir los senderos, porque tú no puedes entender que la vida existe a través de los opuestos. Tienen que elegir opuestos. Tienen que atenerse a una cosa, y luego tienen que decir para ti: recuerda que todos los demás son erróneos.
Porque si dicen que todo el mundo tiene razón, estarás más confuso. Ya estás suficientemente confuso. Si te dicen, sí, yo tengo razón. Mahavir también la tiene, Buda también tiene razón, les abandonaréis inmediatamente, ya que pensaréis, este hombre no puede ayudarnos. No sabemos lo que está bien y lo que está mal, y hemos venido a este hombre para saber exactamente lo que está bien y lo que está mal. Así que los maestros se atienen a algo y dicen, esto es correcto, y todo lo demás es erróneo, sabiendo todo el tiempo que hay millones de formas de alcanzar el camino, sabiendo todo el tiempo que hay millones de senderos que son el sendero único. Pero si dicen que hay millones de senderos estaréis sencillamente confusos. Este discípulo, Zengen, estaba en dificultades, porque su maestro Dogo murió. Nunca esperó que esto fuese a suceder tan pronto. Los discípulos siempre se sienten en gran dificultad cuando los maestros mueren. Mientras los maestros están, hacen el tonto y pierden el tiempo. Cuando los maestros están muertos, entonces están en un real aprieto y dificultad. ¿Qué hacer? De forma que la pregunta de Zengen permaneció, el problema permaneció, el enigma estaba igual que antes. El discípulo aún no había llegado a saber qué es la muerte, y Dogo había muerto. Acudió a otro maestro, Sekiso, y después de contarle todo el asunto, lo que había sucedido, le hizo a él la misma pregunta. Sekiso, como si conspirase con el muerto Dogo, no respondía. Por Dios, gritó Zengen. Tú también. No lo digo, dijo Sekiso, y se acabó. Están diciendo algo. Están creando una situación. Están diciendo, Isteid silencioso ante la muerte. No hagas preguntas, porque cuando preguntas vas a la superficie, te vuelves superficial. Estas cuestiones no son cuestiones para ser preguntadas. Estas cuestiones hay que penetrarlas, vivirlas, meditar sobre ellas. Tienes que entrar en ellas. Si quieres conocer la muerte, muere. Esa es la única forma de saber. Si quieres conocer la vida, vive. Estás vivo, pero no vives. Y morirás, pero no morirás. Porque todo es tibio en ti. Tú vives. No exactamente, tan solo vas tirando. De alguna forma, de alguna manera, vas arrastrándote a ti mismo. Vive lo más intensamente posible. Quema la vela de tu vida por los dos extremos. Quémala intensamente, si se acaba en un segundo, está bien. Al menos habrás sabido lo que es, porque solo la intensidad penetra. Y si puedes vivir una vida intensa, tendrás una muerte de diferente cualidad, porque morirás intensamente. Tal como sea la vida, así será la muerte. Si vives arrastrándote, morirás arrastrándote. Te perderás la vida y también te perderás la muerte. Haz la vida lo más intensa posible. Ponlo todo en juego. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse por el futuro? Este momento está aquí. Pon toda tu existencia en él. Vive intensamente, totalmente, íntegramente, y este momento se convertirá en una revelación. Y si conoces la vida, conocerás la muerte. Esta es la llave secreta, si conoces la vida, conocerás la muerte. Si preguntas qué es la muerte, significa que no has vivido, porque en el fondo las dos son una. ¿Cuál es el secreto de la vida? El secreto de la vida es la muerte. Si amas, ¿cuál es el secreto del amor? La muerte. Si meditas, ¿cuál es el secreto de la meditación? La muerte. Todo lo bello e intenso que sucede, sucede siempre a través de la muerte. Mueres. Simplemente te pones totalmente en ello y mueres a todo lo demás. Te vuelves tan intenso que no estás allí, porque si estás tú, la intensidad no puede ser total, entonces sois dos. Si amas, y el que ama está ahí, entonces el amor no puede ser intenso. Ama tan profundamente, tan totalmente, que el que ama desaparezca. Entonces eres solo una energía en movimiento. Entonces conocerás el amor, conocerás la vida, conocerás la muerte. Estas tres palabras son muy significativas: amor, vida y muerte. Su secreto es el mismo, y si las comprendes no hay necesidad de meditar. La meditación es solo una rueda de repuesto. Si amas realmente, se convierte en meditación. Si no amas, entonces tendrás que meditar, entonces habrá que añadir algo más. Pero este es el problema:
Si no puedes amar profundamente, ¿cómo vas a meditar profundamente? Si no puedes vivir profundamente, ¿cómo vas a meditar profundamente? Porque el problema no es ni el amor, ni la meditación, ni la muerte. El problema es, cómo entrar en profundidad. La profundidad es la cuestión. Si entras profundamente en cualquier cosa, la vida estará en la periferia y la muerte estará en el centro. Incluso si miras una flor totalmente, olvidándote de todo, mirando la flor morirás en ella. Experimentarás una disolución, una fusión. De pronto sentirás que no existes, solo la flor existe. Vive cada momento como si fuese el último, porque, quién sabe, puede que sea el último. Ambos maestros trataban de llevar una consciencia a Zengen. Cuando Sekiso oyó al discípulo contar toda la historia, él también dijo, no lo digo y se acabó. Repitió las mismas palabras que había utilizado Dogo. La primera vez el discípulo se descarrió, pero no la segunda. En ese mismo instante Zengen experimentó un despertar. Le sucedió un satori, de pronto, el relámpago, se volvió consciente. La primera vez había errado. Casi siempre es así. La primera vez te lo perderás, porque no sabes lo que está sucediendo. La primera vez, los viejos hábitos de la mente no te permitirán ver, por eso, el segundo maestro, Sekiso, sencillamente repitió las palabras de Dogo, sencillamente las repitió. No cambió ni una sola palabra. La línea es la misma, no lo digo dijo, y se acabó. Creó de nuevo la misma situación. Era fácil luchar con Dogo, no es tan fácil luchar con Sekiso. Él no es maestro de Zengen. Fue fácil pegar a Dogo, no es posible pegar a Sekiso. Es suficiente que él responda. Es su compasión, no tiene obligación de contestar. Había una intimidad entre Dogo y este discípulo, y a veces sucede que cuando eres muy íntimo te puedes descarriar, porque das las cosas por supuestas. A veces es necesaria una distancia. Depende de la persona. Algunas personas solo pueden aprender cuando existe una distancia, algunas personas solo pueden aprender cuando no hay distancia. Existen estos dos tipos de personas. Los que pueden aprender desde una distancia, se perderán al maestro, se perderán su propio maestro, pero él les prepara. Muchos de vosotros que estáis aquí habéis trabajado en muchas vidas con muchos otros maestros. No los aprovechasteis, pero os prepararon para llegar a mí. Muchos de vosotros erraréis conmigo, pero os habré preparado para llegar a algún otro. Así que nada se pierde. Ningún esfuerzo es desperdiciado. Dogo creó la situación, Sekiso la llevó a cabo. En ese mismo instante Zengen experimentó un despertar. ¿Qué sucedió? Oyendo otra vez las mismas palabras. Hay una cierta conspiración. ¿Por qué las mismas palabras de nuevo? De pronto se dio cuenta, mi pregunta es absurda. Estoy preguntando algo que no puede ser respondido. No es el maestro el que está negando la respuesta, sino mi pregunta, su naturaleza. Es necesario el silencio ante la muerte, ante la vida, ante el amor. Si amas a una persona, te sientas en silencio con ella. No te apetecerá charlar, te gustaría tan solo tomarla de la mano, y vivir, y guardar silencio en ese momento. Si charlas, eso significa que estás evitando a la persona, que no hay amor realmente. Si amas la vida, la charlatanería se irá, porque cada momento está tan lleno de vida que no hay manera, no hay espacio para charlar. A cada momento la vida te está inundando tan vitalmente que no hay tiempo para chismorrear y charlatanear. Si vives totalmente cada momento, la mente se vuelve silenciosa. Comes, y comes tan totalmente porque la vida está entrando en ti por la comida que la mente se vuelve silenciosa. Bebes, y bebes totalmente, la vida está entrando con el agua, saciará tu sed, muévete con ella mientras toca tu sed, y la sed desaparece. Estate en silencio y observa. ¿Cómo puedes charlatanear mientras bebes una taza de té? Vida cálida fluye a tu interior. Llénate de ella. Sé respetuoso. Por eso, en Japón existe la ceremonia del té, y toda casa que se precia tiene una sala de té, igual que un templo. Algo ordinario, el té, lo han elevado a un estatus muy sagrado. Cuando entran en la sala del té, entran en completo silencio, como si fuese un templo. Se sientan en silencio en la sala de té. Entonces la tetera comienza a cantar, y todos escuchan en silencio,
tal como me estáis escuchando a mí, el mismo silencio. Y la tetera sigue cantando millones de canciones, sonidos, Omar el mantra de la vida y ellos escuchan en silencio. Y entonces se sirve el té. Tocan sus tazas y platos. Se sienten agradecidos de que este momento les haya sido dado de nuevo. Quién sabe si llegará de nuevo o no. Luego huelen el té, el aroma, y están llenos de gratitud. Luego comienzan a beber. Y el sabor, y la calidez, y el flujo, y la fusión de su propia energía con la energía del té, se convierte en una meditación. Todo se puede convertir en una meditación si lo vives total e intensamente. Y entonces tu vida se vuelve íntegra. De pronto, al escuchar de nuevo las mismas palabras, Zengen llegó a darse cuenta, yo estaba equivocado y mi maestro tenía razón. Yo estaba equivocado porque pensé. No me está respondiendo, no está prestando atención a mi pregunta, no se preocupa en absoluto por mí y mi pregunta. Mi ego estaba herido, pero yo estaba equivocado. Él no estaba golpeando mi ego. Yo no estaba en absoluto en la pregunta. La naturaleza misma de la muerte es tal. De pronto ha despertado. Esto se llama Satori. Es una iluminación especial. No existe en ninguna otra lengua una palabra equivalente a Satori. Es algo especialmente zen. No es samadhi. No es samadhi porque puede suceder en momentos muy ordinarios, bebiendo té, dando un paseo, mirando una flor, escuchando a una rana saltar al estanque. Puede suceder en momentos muy ordinarios, así que no es como el samadhi del que habla Patanjali. Patanjali sencillamente se sorprendería de que el sonido de una rana saltando a un estanque provocara que alguien se ilumine. Patanjali no podría creer que si una hoja seca cae del árbol, zigzaguea, se mueve un poco con el viento, luego cae al suelo y se duerme profundamente, alguien sentado bajo el árbol alcanza la iluminación. No, Patanjali no podría creerlo, imposible, porque, dirá él, el samadhi es algo excepcional, el samadhi llega tras mucho esfuerzo, millones de vidas. Y además sucede en una postura particular, Siddhasana. Sucede en un estado particular de cuerpo y mente. El Satori es samadhi y sin embargo no es samadhi. Es una visión momentánea, un vislumbre de lo extraordinario en lo ordinario, es samadhi sucediendo en momentos ordinarios, es también algo repentino, no es gradual, no te mueves en grados. Es como el agua que alcanza el punto de ebullición, los 100 grados, y entonces, el salto, comienza a hervir y a evaporarse en el cielo, y no puedes ver ni rastro de a dónde ha ido. Hasta los 99 grados puede echarse atrás, solo estaba caliente. Pero si pasa el grado 100, entonces hay un salto repentino. La situación en la historia es la misma. Con Dogo, Zengen se calentó, pero no pudo evaporarse. No fue suficiente, necesitaba una situación más, o puede que necesitase muchas más situaciones. Después, con Sekiso se produce la misma situación, y de repente cambia el foco, la Gasitoult. Hasta este punto había estado pensando que era su pregunta lo que no había respondido Dogo. Había sido egocéntrico. Había estado pensando, soy yo el que he sido descuidado por mi maestro. Él no fue lo suficientemente considerado conmigo y mis interrogantes. No prestó suficiente atención ni a mí ni a mi pregunta. De pronto se da cuenta, no era que me descuidase, o que el maestro fuera indiferente, o que no me prestara atención. No, no era a mí, era la pregunta misma. No puede ser respondida. Ante los misterios de la vida y la muerte hay que guardar silencio. La Gasitoult cambia. Puede ver todo el asunto. Por eso, alcanza una visión instantánea. Siempre que la Gasitoult cambia alcanzas un vislumbre. Esa visión momentánea es el Satori. No es definitiva. La perderás de nuevo. No te harás un Buda con un Satori, por eso digo que es samadhi y sin embargo no es samadhi. Es un océano en una taza de té. Océano, sí, y sin embargo, no es el océano samadhi en cápsula. Te da un vislumbre, una abertura, como si te estuvieses moviendo en una noche oscura, en un bosque, perdido, no sabes dónde estás moviéndote, dónde está el sendero, si vas en la dirección correcta o no y entonces de repente hay un relámpago. En un momento lo ves todo. Luego la luz desaparece. No puedes leer en un relámpago, porque solo dura un instante. No puedes sentarte bajo el cielo y empezar a leer en un relámpago. No, no es un flujo constante.
El samadhi es tal que puedes leer en su luz. El satori es como el relámpago, puedes tener una visión fugaz de la totalidad, de todo lo que hay, y luego desaparece. Pero ya no serás el mismo. No es la iluminación final, pero sí un gran paso hacia ella. Ahora sabes. Has tenido un vislumbre, ahora puedes buscarlo más. Lo has saboreado y ahora los budas se volverán muy llenos de significado. Ahora, si Zengen se vuelve a encontrar con Dogo, no le golpeará, caerá a sus pies y pedirá su perdón. Ahora llorará millones de lágrimas, porque ahora pensará, qué compasión tuvo Dogo, que me permitió pegarle, que me dijo, muy bien, adelante. Pega. Si se encuentra de nuevo con Dogo, Zengen no será el mismo. Ahora ha saboreado algo que le ha cambiado. No ha alcanzado lo definitivo está llegando, pero ha tenido una muestra. El satori es la muestra del samadhi de Patanjali. Y es hermoso que la muestra sea posible, porque a no ser que lo pruebes, ¿cómo vas a ir hacia ello? A no ser que lo huelas un poco, ¿cómo vas a sentirte atraído y arrastrado hacia ello? El vislumbre se convertirá en una fuerza magnética. Nunca volverás a ser el mismo. Sabrás que hay algo, y que si lo encuentro o no, eso depende de mí. Pero surgirá la confianza. El satori da confianza, y comienza un movimiento vital en ti hacia la iluminación definitiva que es el samadhi.